Saludos amigas y amigos televidentes, sean todos bienvenidos a esta nueva entrega de su programa Diálogo Jurídico, siempre agradecida por su sintonía. Como es de costumbre, en el programa anterior estuvimos conversando con la licenciada Judy Castillo sobre los retos legales que nos trae la transformación digital en las diferentes instituciones que todos evidentemente estamos enfrentando. Y obviamente siempre nos traen muchas preguntas y muchas inquietudes que nos llegan a través de las diferentes vías. Y la primera de ellas es la de Luisa Díaz, que nos dice lo siguiente: muy instructivo su programa, felicidades. Muchas gracias, Luisa. La digitalización está muy en auge, pero entiendo que existe confusión de qué se puede hacer por la vía del internet y qué no. ¿Hay algún lugar donde se pueda confirmar? Excelente tu pregunta, Luisa. Efectivamente, la transformación digital se ha venido dando con el tiempo y hasta por necesidades. Y si bien la aplaudimos y celebramos que nos corte un poco el tiempo y esos trámites burocráticos que antes prolongaban en el tiempo el resultado, la respuesta que esperábamos, la realidad es que no necesariamente hay un control de qué se está haciendo por la vía digital y qué no. Y si aquellos que se hacen por la vía digital se pueden también hacer por la vía presencial. Simplemente lo único que te puedo recomendar es que dependiendo de la necesidad que tengas, sí puedes entrar o accesar a la página web de esa institución y confirmar, porque sí ellas tienen claramente establecidos los procedimientos y por qué vía se hacen. Ellas ahí mismo indican si es por la vía virtual o si es por la vía presencial. Entonces, por la plataforma digital seguramente vas a poder encontrar que ese trámite que tú necesitas, si lo puedes hacer por la vía digital. De hecho, ellos sí nos ha pasado que hay mucho acceso ya a través de los correos electrónicos, donde hay una respuesta un poco más expedita y se puede inclusive consultar en servicio al cliente a través de la misma plataforma o página web cuál es la vía más idónea para tú hacer el trámite que deseas hacer. La pregunta número 2 viene del señor Pedro Mota. Interesantísimo su espacio, muchas gracias, Pedro, y nos dice: ¿puedo conseguir una sentencia también por la plataforma digital del Poder Judicial? La respuesta es sí. Sobre todo aquellas sentencias emitidas en los últimos tiempos, donde ya todas tienen un QR, y a través de ese QR o de esa barra usted puede accesar a través de la página del Poder Judicial. Obviamente tiene que tener un acceso, un usuario y un código de acceso, pero sí, la verdad que eso ha simplificado bastante. Ya eso de solicitar copias certificadas de sentencias de las que han sido emitidas en los últimos tiempos ya no es necesario, porque ya por la vía digital se pueden obtener, porque esa barra de seguridad ya es su certificación. Hay algunas sentencias, siempre la de la Suprema Corte de Justicia, están disponibles también en la página web de la Suprema, pero hay algunas otras que sí se pueden. Todo va a depender del tiempo. Entendemos que llegará eventualmente el momento en que sí podamos contar con la digitalización de todos los expedientes y que haya simplemente que darle un clic a la página web del Poder Judicial y del tribunal donde se encuentra el expediente y poder tener acceso digital a lo que hemos depositado y lo que ha depositado nuestra contraparte. Aspiramos a eso porque sí ha habido un gran avance con el tema de las sentencias. La tercera pregunta es de Laura Castillo y nos dice: felicitaciones por su programa. Muchas gracias, Laura. Dice que nunca se lo pierde. Quisiera saber si puedo conseguir informaciones de terceros por la vía digital y en qué instituciones. Muy importante tu pregunta, Laura. Pues sí, hay algunas instituciones, por ejemplo, y lo he dicho en otros programas, la Cámara de Comercio y Producción. Todo lo que se deposite en la Cámara de Comercio y Producción, sea como persona física ya porque estés registrado como comerciante, o sea a través de una persona jurídica donde eres socio, eso es público.
efectivamente tú puedes solicitar una certificación o inclusive copia simple o certificada de todos los documentos que reposan en el expediente de X persona o de X razón social, porque esos expedientes son públicos. También por la vía de ONAPI, por ejemplo, o la misma DGII, Dirección General de Impuestos Internos, tú puedes perfectamente en su plataforma buscar el número, con el número de cédula, a quién pertenece esa cédula, con el número de RNC, a quién pertenece ese RNC, si está activo, si está suspendido. Puede también buscarse en esa plataforma de la DGI otras informaciones como por ejemplo los avalúos, el valor de los inmuebles. Hay calculadoras. Yo considero que, en mi opinión, la página de la DGI es una página muy completa, muy actualizada y cada vez más se actualiza. Quiere decir que ahí se pueden conseguir muchas informaciones. Ahora, informaciones personales del patrimonio en sí, si tú no tienes los documentos de esa matrícula o de ese certificado de título, ya sí, obviamente, en materia de impositiva, ya eso es privado. Pero sí hay algunas instituciones, en ONAPI, por ejemplo, que lo mencionaba, tú puedes accesar y decir, bueno, déjame ver si existe o no registrado tal nombre o tal marca y si está vencido y a nombre de quién es su titular y hasta su gestor. O sea, sí hay acceso en muchas de las instituciones a tener informaciones de proyectos y otros. Por ejemplo, hasta Confotur, que tienen los proyectos turísticos clasificados bajo la ley de Confotur, se puede a través de la página también acceder y saber si el proyecto X cuenta o no con los incentivos fiscales que otorga Confotur. Así concluimos las 3 preguntas que queríamos compartir con ustedes y al regresar, como siempre, un invitado de estrella que ha estado con nosotros en otros programas y hoy nos trae un tema muy interesante. Así que regresamos después de esta pausa. ¿Tú cómo te llamas? Janín. Y de verdad que cantaron ese himno con tanta emoción, pero hubo un niño ahí que yo lo vi que tenía como más emoción que todo porque hasta marchó. Es más, déjeme ir a chocarle la mano. Él no sabe quién es, pero yo le voy a chocar la mano, él está entretenido. Oye, ¿y te llaman bien ustedes? Y cuando yo deposité, yo dije, bueno, vamos a tirarla. Usted sabe. Y de verdaderamente que me he quedado sorprendida. Sí, verdaderamente. Él se lo ganó él mismo. Él se lo ganó. Ay, Dios mío, pero espérate que eso era una muñeca. Ay, Ay, Dios mío, ay, Dios mío. ella también te hermana, bueno, tú la cargas así. Oye, ay, pero mira como que oye. Pero de verdad que Dios es grande y de verdad que gracias Señor por ponerlo a usted ahí. Mira, gracias por ayudar a mi mamá a hacer la operación de mi ojo. Ay, Dios mío, ya pobre. Quiero mucho. Ah, tú sabes que Ya tengo. ay, yo lo bendiga. Residencial Punto Bávaro, el mejor lugar para invertir. El residencial de todos, donde tu dinero no se para de crecer. Residencial Punto Bávaro, no te detengas y cumple tus sueños. Invierte en Bávaro, Punta Cana. Residencial Punta Bávaro, el mejor lugar para invertir en tu sueño de tener tu propio techo. Vivir en la zona de Bávaro Punta Cana, a solo minutos de los principales centros comerciales de la zona, del aeropuerto y la playa. Punta Bávaro es un residencial cerrado con cámaras de vigilancia y seguridad permanente. Ven, ya es tiempo de que des el paso y que sea en uno de los lugares más exclusivos de la zona. Desde $70 el metro. Información y ventas al 829-436-8636. Residencial Punta Bávaro. Bávaro, Punta Cana, hoy.
Lubricentro Rochelle es Plus, porque ahora se unen Lubricentro Rochelle y Rochelle Plus para hacer una marca más fuerte, más grande, más completa y con más servicios. Tendrás una mejor experiencia cuando necesites comprar o cambiar gomas, filtros, lubricantes y baterías con el servicio más plus de la región. Ven a nuestro moderno local en la calle Sánchez, esquina San Santiago, frente a Petronan Rochelle. Puedes contactarnos llamando al 809-554-6449 y en la web www.rochelle.com.do. Rochelle, una marca de servicio. Junto con la alcaldía de Higüey, hemos hecho todo un trabajo en el centro del municipio de Higüey, del municipio Cholitín, y eso está dando resultados. Una buena fumada puede contar su historia. Baron Deluxe Cigar Lounge, con un salón moderno y exclusivo para saborear el placer. Varios tipos para elegir, cada uno hecho a la medida para una experiencia sorprendente. Abiertos en Higüey, calle Bienvenido Creales Plaza, Aura Local 3A. Para pedidos 829-242-0692. Baron Deluxe, el placer de fumar. Continuamos con su programa Diálogo Jurídico. Como les decía antes de la pausa, hoy me encuentro acompañada de un abogado especialista en muchas materias, abogado litigante en ejercicio, el licenciado Jordano Mejía Veras, quien nos va hoy a deleitar con sus conocimientos sobre los derechos humanos y la acción de amparo. Bienvenido, Jordano. Saludos, para mí siempre es un alto placer, un alto honor compartir en este diálogo jurídico y también poder edificar y transmitir conocimientos a todos aquellos que siempre están en sintonía cada sábado con este programa, que además decirle que donde nos movemos, donde vamos, hablan de este programa, ha tenido un muy buen auge y el diálogo jurídico es un hecho. Gracias. Bien, entonces, ¿qué tienes que decirnos sobre los derechos humanos? ¿Qué son los derechos humanos? Fíjese, los derechos humanos son algo muy importante. Entre los derechos es algo que debe ser la base a las demás materias del derecho. Me explico. Si nos vamos a derecho comercial, lo principal es salvaguardar los derechos humanos. Si nos vamos a materia civil, lo principal es salvaguardar los derechos fundamentales o humanos. En cualquier rama siempre la mayor protección va dirigida a los derechos humanos. Esa es la esencia, claro. ¿Qué son los derechos humanos? Derecho, libertades y garantías. Humano, persona, niño, hombre. Entonces, ¿qué son los derechos humanos? Mujer, ¿qué son los derechos humanos? Son los derechos que tiene una persona por el simple hecho de ser humano. Exacto. Los derechos humanos no se solicitan, los derechos humanos no se deben abogar para tenerlo. Usted nació vivo y viable, tiene derechos humanos. Inmediatamente. Son universales, no tienen límite de región, color, estatus social. Donde quiera que usted se encuentre en este momento viendo este programa, tiene derechos humanos
que se le confieren con el simple hecho de nacer. De usted ser exactamente concebido. Entonces, pero para nosotros hablar en términos ya legales sobre derechos humanos, siempre es importante hacer una retrospectiva, un marco histórico breve para nosotros entender por qué son tan importantes los derechos humanos. Y nosotros nos podemos remontar a el año 539 antes de Cristo, que fue donde primero se habló de derechos humanos, en ese momento como derecho natural. Y fue en el momento que el emperador, el rey Ciro, conquistó Babilonia, y cuando conquistó Babilonia entonces estableció que los esclavos tenían derecho a ser libres. Y allí se conoció ese documento como el Cilindro de Ciro. Y por primera vez se habla de derecho natural, que vienen a ser los derechos humanos, y todos los historiadores coinciden en que de ahí es el punto de partida de cuando comenzamos a hablar de derechos humanos. Del reconocimiento de los derechos humanos. De los derechos humanos. Entonces, posterior a eso, muchas historias, muchas conquistas, pero todo siempre en aras de proteger los derechos humanos. Y nos encontramos entonces que llega la Revolución Norteamericana en 1776, después la Revolución Francesa en 1789, y en la Revolución Francesa en 1789 se marca un hito histórico, porque allí se establecen un sinnúmero de derechos que se le concedía a todas las personas del Estado, y se constituye entonces el documento que se titula como Documento del Estado y los Ciudadanos, donde se establece que cada quien tenía libertad. Ahí se establece la libertad de expresión, la libertad de culto, y esto marca un hito histórico porque sirvió de motivación y de base para que otros estados también reconocieran que el individuo tiene derechos humanos. Exacto. Entonces, por eso es tan importante, y siempre que hablamos de derechos humanos tenemos que irnos también a la Revolución Francesa del 1789. Entonces, ya avanzando mucho más ya adelante, nos encontramos, por ejemplo, con que hubieron guerras. Hablamos también de Hitler. Es decir, han pasado muchos sucesos donde el mundo se ha visto en la obligación de tener que regular la protección a los derechos humanos. Exacto. Y estamos hablando que la Primera Guerra Mundial, 1914, 1918, después la Segunda Guerra Mundial, 1939, 1945, y en el 1945 entonces llega el punto donde se forma la Organización de las Naciones Unidas, que fue el principal motor y propulsor para así poder darle fin a la Segunda Guerra Mundial. Y allí entonces unos 51 estados se reúnen y forman la Carta de las Naciones Unidas, donde el principal motivo es salvaguardar los derechos humanos. Exacto, entonces, ese es su motor. Si nosotros vemos esta retrospectiva en marco de derecho y en marco de protección al ser humano, lo más esencial e importante son los derechos humanos. Entonces, por eso es tan importante que en todo estado se le dé prioridad a los derechos fundamentales. Exactamente. Entonces, ¿dónde se consignan los derechos fundamentales? Fíjense. ¿En qué documento cada estado tiene entonces un reconocimiento de la protección de los derechos humanos? Lo individualiza, ¿verdad? Lo detalla, y hasta le da esa definición, ese significado para importantizarlo, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿dónde se recoge esos derechos humanos? Fíjense, ya terminando, ¿verdad? Con este marco histórico, hay un documento cumbre que fue firmado por todos los países de las regiones. Y este documento cumbre es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que consta de 30 artículos. Allí se encuentra el fundamento, el pilar, la base en la cual se fundamentan los demás estados y lo toman como referencia para comenzar a proteger los derechos fundamentales. Perfecto. Entonces, este documento ha transversalizado prácticamente todos los derechos, todas las religiones, estatus social, color, porque en ese documento se reconoce que no importando que usted esté en África, que no importando que usted esté en Estados Unidos, que no importando que usted sea cristiano, que no importando que usted practique hasta vudú, usted tiene derechos humanos. Exacto. Entonces ese es el marco histórico
y el documento cumbre en el cual se salvaguardan los derechos humanos. Muy bien, excelente. La declaración entonces de los derechos humanos recogida por la ONU. Exacto. Muy bien, excelente. Entonces ya a nivel individual de cada país, ¿a través de qué documento entonces se ratifica esa declaración de derechos humanos? Claro, fíjese, hay algo importante aquí. Hemos estado hablando de derechos humanos. Entonces en este punto es importante establecer cuáles son la diferencia entre derechos humanos y derechos fundamentales. Claro. Porque la Constitución habla de derechos fundamentales. Así es. Pero entonces tenemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es sencilla. Es el territorio de aplicación. Me explico. Derechos humanos son universales. Usted lo tiene por el simple hecho de ser humano. Pero cuando hablamos entonces de derechos fundamentales, son los que ya han sido regulados en un Estado. Es decir, los que ya tienen un marco legal, mayormente siempre por su Constitución. Entonces la Constitución regula cuáles son los derechos fundamentales. Por ejemplo, en nuestra Constitución, los derechos fundamentales están desde el artículo 37 al artículo 67. Ahí se recogen cuáles son los derechos fundamentales. Entonces ahí está la diferencia y ahí está la ley, nuestra Carta Magna, que es donde se recogen los derechos fundamentales. Sí, nuestra Carta Suprema, ¿verdad? Que es la fuente del derecho principal en todo país, donde se establece que nuestra República Dominicana es un Estado social y democrático de derecho, y al final entonces esos derechos fundamentales se dividen en los derechos políticos, social económico, pero en el día de hoy vamos a enfocarnos, ¿verdad?, en lo que son los derechos humanos, para que nuestra audiencia entonces conozca a fondo cuáles son esos derechos humanos que pueden, ¿verdad?, reclamar o cuándo le vulneran esos derechos humanos y qué puede hacer, y sobre todo qué acciones tomar cuando eso ocurre. Vamos a hacer una pequeña pausa, Jordán, y al regresar seguimos con este tema. Ese es el síndico, que ustedes saben que aquí nadie nos recogía la basura. Y desde que llegó Cholitín ahí, de una vez nos mandaron a recoger la basura 2 veces a la semana. Y Cholitín le está resolviendo los sectores. Y ustedes son testigos de que nosotros le solicitamos que nos limpiaran la calle principal. Y él dijo, vayan allá al Don Fello a limpiarle la calle principal. La verdad que estamos bien agradecidos con usted. Un aplauso al síndico. Una buena fumada puede contar su historia. Baron Deluxe Cigar Lounge, con un salón moderno y exclusivo para saborear el placer. Varios tipos para elegir, cada uno hecho a la medida para una experiencia sorprendente. Abiertos en Higüey, calle Bienvenido Creales, Plaza Aura Local 3A. Para pedidos 829-242-0692. Baron Deluxe, el placer de fumar. Siéntanse cómodos, porque es mucho lo que vamos a compartir. Esta es una noche maravillosa. Empezamos con 5, yo espero que esto siga año tras año, y el próximo año sean 10, y que sigamos creciendo, que sigamos tomando gente valiosa como esta de ejemplo para nuestra sociedad. Felicitaciones, y que esto sea el inicio de un gran proyecto también motivacional de toda la provincia de Arraya. Éxito a todos y que sigan creciendo como hasta ahora lo van haciendo de manera noble, honesta y a la vez muy bien, porque a los 5 le está yendo muy bien. Así que
Residencial Punto Bávaro, el mejor lugar para invertir. El residencial de todos, donde tu dinero no se para de crecer. Residencial Punto Bávaro, no te detengas y cumple tus sueños. Invierte en Bávaro Punta Cana. Residencial Punta Bávaro, el mejor lugar para invertir en tu sueño de tener tu propio techo. Vivir en la zona de Bávaro Punta Cana, a solo minutos de los principales centros comerciales de la zona, del aeropuerto y la playa. Punta Bávaro es un residencial cerrado con cámaras de vigilancia y seguridad permanente. Ven, ya es tiempo de que des el paso y que sea en uno de los lugares más exclusivos de la zona. Desde $70 el metro. Información y ventas al 829-436-8636. Residencial Punta Bávaro. Bávaro Punta Cana hoy. Lubricentro Rochelle es Plus, porque ahora se unen Lubricentro Rochelle y Rochelle Plus para hacer una marca más fuerte, más grande, más completa y con más servicios. Tendrás una mejor experiencia cuando necesites comprar o cambiar gomas, filtros, lubricantes y baterías con el servicio más plus de la región. Ven a nuestro moderno local en la calle Sánchez, esquina San Santiago, frente a Petronan Rochelle. Puedes contactarnos llamando al 809-554-6449 y en la web www.rochelle.com.do. Rochelle, una marca de servicio. Continuamos con su programa Diálogo Jurídico, siempre recordándoles que estamos disponibles a través de las diferentes plataformas de TV Higüey Digital, siempre prestas a contestarles sus preguntas e inquietudes. Entonces, Jordano, estuvimos conversando antes de la pausa de lo que era ese marco histórico, que es muy importante saberlo, recordarlo y apreciarlo, porque de ello se origina esa protección que tenemos al día de hoy sobre los derechos humanos. ¿Qué decir de cuáles serían? Sabemos que fueron 30 derechos humanos reconocidos en la Declaración Universal, pero ¿cuáles serían los más importantes y los más relevantes que las personas que nos escuchan y nos están viendo deben de saber? Mira, es que tú no puedes jamás vulnerarte estos derechos. Fíjese, mire, hay algo muy importante en cuanto a los derechos humanos y poder establecer el orden de jerarquía. Prácticamente los derechos humanos están de manera colateral, es decir, que todos están en un mismo nivel. Okay. Y al momento de saber cuál prevalece sobre cuál, no hay uno más importante que el otro. Hay que analizar cuál está siendo más perjudicado con afinidad a la dignidad humana. Entonces, desde ese punto de vista, podemos mencionar algunos sin establecer cuál es más importante que otro. Pero, por ejemplo, podemos hablar del derecho a la vida. Claro. El derecho a la vida pudiera decir yo que es el que más afinidad tiene a la dignidad humana. Exacto. Y es el derecho por el cual se han creado grandes guerras y revoluciones y está salvaguardado en nuestra Constitución y es siempre el que más importancia se le da. Pero hay un derecho muy peculiar que increíblemente al día de hoy es un derecho por el cual países y estados aún están en discusión y en procesos legales y es la libertad de expresión. Sí. La libertad de expresión constituye uno de los derechos humanos más fundamentales porque la democracia se fundamenta en una libertad de expresión. Entonces, no hay democracia sin libertad de expresión. Entonces, estamos hablando de que los países del mundo, en su mayoría, tienen un estado democrático. Entonces, debe siempre salvaguardarse la libertad de expresión. Esta libertad de expresión que tiene un único límite, que no altere el orden público ni las buenas costumbres. Entonces, que siempre sea dentro de un marco ético, ¿verdad? Exacto. De que no haya una falta de respeto y tampoco vulnere los derechos del otro, de la intimidad,
Exacto. Y de que esa libertad de expresión siempre tiene que tener algún límite. Claro, claro, porque los derechos fundamentales, o los derechos humanos, aunque sean derechos humanos y que uno le confieren por el simple hecho de ser humano, tienen su límite, porque uno no puede ejercer un derecho humano perjudicando o agraviando a un tercero. Tienen su límite. Por ejemplo, podemos hablar de libertad de culto. La libertad de culto es prácticamente uno de los primeros derechos humanos que surgieron, porque antes, en la antigüedad, la religión era algo que la gente lo vivía de una forma, podemos decir que debido a muerte. Exacto. Y por eso, cuando nos remontamos en una retrospectiva y hablamos de dónde comienzan a surgir los derechos humanos, allí nos encontramos que a los esclavos lo que se les dio la libertad de culto, de que ellos puedan adorar al Dios que ellos deseaban. En el que ellos creían. En el que ellos creían. Y si nosotros nos adelantamos a la historia, podemos hablar de Hitler, los judíos. Entonces, estamos hablando de que es un derecho humano muy importante, que quizás muchas veces lo tomamos a la ligera, pero cuando analizamos la historia y le damos la importancia, tenemos muy buenos resultados. Pero fíjate que también ese derecho humano, como hablamos del anterior, con el derecho, también como el derecho a la vida y a la libertad de expresión, la libertad de culto también ha habido que regularla. ¿Por qué? Porque cada religión tiene unos principios, tiene hasta una vestimenta determinada, y se creó muchos conflictos cuando habían personas que querían ser contratadas, pero que llevaban cierto atuendo y no le era permitido ponerse hasta un uniforme, y eso tuvo que regularse, pero siempre velando precisamente no atentar ni violar sus derechos humanos sobre su libertad de culto. Claro, es un tema muy interesante, muy importante, y es un tema también que se habla mucho en República Dominicana por el hecho de que nuestro vecino país de Haití tiene una religión diferente distinta a la que profesamos, y siempre entonces está la discusión si esa religión atenta contra las buenas costumbres de la cultura dominicana. Entonces por eso es tan importante este derecho humano. Así es. Entonces, otro de los derechos humanos muy importante, que hay algunos historiadores que coinciden que aquí comienza a partir lo que son los derechos humanos, que es el derecho de propiedad, porque anteriormente, en la antigüedad, la gente batallaba, hacía guerras, era por territorio. Sí, por territorio. Entonces, desde ahí comenzamos a hablar de lo que es el derecho a propiedad. Por eso se le ha dado tanto auge que hay una jurisdicción especial que rige los derechos de propiedad, que es en este caso el Tribunal de Tierras, porque la propiedad es algo muy importante para el ser humano, porque es donde habita y es lo que utiliza para desarrollarse y proveerse alimentos. No hay una cosa que proteja más al ser humano que su territorio, su casa, su hogar, es sagrado. No importando si son familiares, si son amigos, si son socios. Cuando se atenta contra eso, ya ahí siempre se entonces, surge un conflicto. Exacto. Entre otros derechos muy importantes están el derecho a la educación. Claro. Del cual vamos a hablar casi finalizando el programa, porque me gustaría poner un ejemplo de qué pasa cuando hay conflicto entre derechos humanos. Entonces, partiendo de estos derechos que hemos mencionado, resta decir que el artículo 68 de nuestra Constitución habla y garantiza la efectividad y el ejercicio de esos derechos. Así es. Es decir, tenemos una Constitución que es la del 2010, aunque fue modificada en el 2015, que esta Constitución tiene como eje principal garantizar los derechos humanos. Exacto. Y por eso entonces nos encontramos con el artículo 69 de tutela judicial efectiva y debido proceso. Que es impresionante cómo ese artículo 69 nosotros lo comparamos con la carta o el documento que se realizó en la Revolución Francesa, y tiene derechos similares, porque es que los derechos humanos no cambian. No cambian, no. Siempre son los mismos. Y otros mecanismos de protección que tiene la Constitución Dominicana, que es el habeas data. Estamos hablando ya en términos de información. Si una institución público-privada tiene una información suya y usted quiere saber o
tener acceso o tener a ella, acceso a esta claro, información, claro. usted puede apoderar al tribunal competente y en habeas data solicitarla. Así es. También tenemos lo que es el habeas corpus, que el habeas corpus es cuando una persona de manera ilegal está privada de su Así libertad o amenazada de la misma. También, conforme ya a lo establecido en el Código Procesal Penal, se apodera al tribunal competente y esa persona puede accionar ya o interponer el habeas corpus. Y por último está la acción de amparo, que es la figura estrella de este programa, porque es el que vamos a desarrollar en lo adelante, que esta lo que busca es proteger, salvaguardar los derechos fundamentales y humanos que han sido agraviados, perjudicados, o vulnerados por una institución pública o una institución privada. Entonces, y esta figura de la acción de amparo está regulada en nuestra Constitución y también tiene una ley que rige su procedimiento, que es la 137-11, que trata sobre la regulación del Tribunal Constitucional y sus procedimientos. Y llama la atención, como tú decías, nuestra Constitución del 2010, cómo fue apenas en el 2010, hace una década, 13 años atrás, que se instauró lo que tú has dicho, la habeas data, con excepción del habeas corpus, pero sí la acción de amparo fue una acción por primera vez traída a la República Dominicana como ya un mecanismo de proteger esos derechos humanos y que los ciudadanos dominicanos y extranjeros sepan que sus derechos están protegidos, deben de estar protegidos, y en caso de que no sea así, cuáles son sus acciones, cuáles son sus derechos a acudir para que esos derechos sean realmente protegidos. Vamos a hacer otra pequeña pausa, Jordano, y al regresar entonces vamos a entrar en lo que es la acción de amparo. Volvemos después de esta pausa. ¿Tú cómo te llamas? Janín. Y de verdad que cantaron ese himno con tanta emoción, pero hubo un niño ahí que yo lo vi que tenía como más emoción que todo porque hasta marchó. Es más, déjeme ir a chocarle la mano. Él no sabe quién es, pero yo le voy a chocar la mano. Él está entretenido. ¿Y te llaman bien ustedes? Y cuando yo deposité, yo dije, bueno, vamos a tirarla. Usted sabe. Y de verdaderamente que me he quedado sorprendida. Verdaderamente. Él se lo ganó él mismo. Él se lo ganó. Ay, Dios mío, pero espérate que eso era una muñeca. Ay, Ay, Dios mío, ay, Dios mío. Ella también te para, porque tú me acabas así. Oye, ay, pero mira como que ríe. Oye. Pero de verdad que Dios es grande y de verdad que gracias Señor por ponerlo a usted ahí. Mira, gracias por ayudar a mi mamá a hacer la operación de mi ojo. Ay, Dios mío, ya pobre. Quiero mucho. Ay, Dios lo bendiga. Residencial Punto Bávaro, el mejor lugar para invertir. El residencial de todos, donde tu dinero no se para de crecer. Residencial Punto Bávaro, no te detengas y cumple tus sueños. Invierte en Bávaro, Punta Cana. Residencial Punta Bávaro, el mejor lugar para invertir en tu sueño de tener tu propio techo. Vivir en la zona de Bávaro Punta Cana, a solo minutos de los principales centros comerciales de la zona, del aeropuerto y la playa. Punta Bávaro es un residencial cerrado con cámaras de vigilancia y seguridad permanente. Ven, ya es tiempo de que des el paso y que sea en uno de los lugares más exclusivos de la zona. Desde $70 el metro. Información y ventas al 829-436-8636. Residencial Punta Bávaro. Bávaro, Punta Cana, hoy.
junto con la alcaldía de Higüey, hemos hecho todo un trabajo en el centro del municipio de Higüey, del municipio Cholitín, y eso está dando resultados. Estamos de regreso con su programa Diálogo Jurídico, siempre recordándoles que estamos disponibles para contestar siempre sus inquietudes, sus preguntas a través de las diferentes plataformas de TV Higüey Digital. Jordano, entonces, ¿qué nos tienes que decir ya con la acción de amparo y esa legislación del 2011 que vino a regularla? Bueno, hablando de la figura estrella del programa del día de hoy, la acción de amparo tiene un principio muy peculiar y es el principio de gratuidad. Es decir, este proceso el legislador lo ha establecido pensando en que toda persona tenga acceso a la protección de sus derechos fundamentales. Es decir, si usted como abogado, usted como parte en el proceso, no tiene que pagar impuestos para depositar una instancia, no tiene que pagar en el tribunal, tiene un principio de gratuidad, porque lo más importante es salvaguardar los derechos fundamentales de todos los ciudadanos dominicanos, no importando su estatus social. Un dato muy importante, esa gratuidad. Claro, aunque claro. tengan que acudir a un abogado y asesorarse, y lamentablemente debe de ser a través del Ministerio de Abogados, Claro. que sí tiene un costo, pero, Claro. pero sí la intención del legislador Sí. era que definitivamente ante la vulneración de un derecho fundamental, usted tiene acceso a la justicia de manera gratuita. Claro, claro. Entonces, ya cuando hablamos directamente sobre lo que es la figura de la acción de amparo, nos encontramos que la ley establece que debe cumplir con ciertos requisitos para su admisibilidad. Es decir, el juez tiene el poder de estudiar el caso y filtrarlo por principios de inadmisibilidad a ver si cumple con esas condiciones para conocer el fondo. Así es. ¿Cuáles son estos principios? El primer principio es que no haya una vía idónea legal establecida para la protección de ese derecho fundamental. Así es. Me explico. Vivo en mi casa, que ya está deslindada. Mi vecino hace un deslinde. Yo veo que está deslindando encima de la que ya yo deslindé. Si yo quiero mañana llevar eso a justicia, yo no puedo accionar en amparo. Aunque sea una violación al derecho de propiedad, que es un derecho fundamental, Exacto. Pero hay otra vía idónea. Hay otra vía idónea establecida Así por es. el legislador, por el cual pueden hacer valer sus pretensiones y dirimir el caso. Muy bien. Entonces, en ese caso, el tribunal ya en amparo se pudiera declarar inadmisible. Exacto. Y es un punto importante porque la vía de amparo no puede sustituir la vía ordinaria. No, jamás. Entonces, siempre la acción de amparo va encaminada cuando no hay una vía idónea que pueda proteger ese derecho fundamental y cuando no proceda una vía corpus. Exacto. El accionante tiene que asegurarse de que no existe ninguna otra vía Exacto. judicial que se pueda, ¿verdad?, reclamar. Que eso es Ahí muy entra importante. la acción de amparo. Eso es muy importante y yo vuelvo y lo repito porque yo veo muchos procesos de amparo declarados inadmisibles porque se desconoce que existía una vía idónea legal establecida para salvaguardar ese derecho. Inclusive hasta cuando a veces el juez de los referimientos, que también es una opción para intentar acciones en esos temas, si es competente el juez de referimiento, el juez de amparo ya inmediatamente no lo es. Claro, claro, no, totalmente de acuerdo, es así. Y otro principio característica para la admisibilidad de la acción de amparo es que debe incoarse antes de 60 días.
Es decir, del evento. Se le fue vulnerado, agraviado ese derecho fundamental. Usted tiene 60 días para ir ante un tribunal de amparo y accionar. Es decir, si deja pasar el plazo de los 60 días, es inadmisible. Correcto. Y otro principio de admisibilidad es que la acción que usted pretende ante el tribunal sea notoriamente improcedente. Y cuando hablamos de notoriamente improcedente, sea que usted deposite una instancia sin las pruebas, sea que usted haga una instancia y no establezca cuál es el derecho agraviado, sea que usted haga la instancia, establezca cuál es el derecho agraviado, pero no motive por qué le está causando un agravio. Y también tiene el legislador, el Tribunal Constitucional, ha sido de este criterio, que siempre y cuando haya un tribunal ordinario apoderado o se haya ya dirimido una acción de amparo sobre el caso, también es notoriamente improcedente. Muy importante. Claro. Sí. Y ahí entonces el proceso sería declarado inadmisible por el tribunal. Entonces, son esos tres elementos que el accionante tiene que tener en cuenta a la hora de pretender hacer una acción de amparo. Los 60 días es importantísimo. Claro, muy importante. Que el evento haya ocurrido dentro de los 60 días, no traer o retrotraer en años atrás hechos o situaciones que ya lamentablemente no son de la competencia de un juez de amparo por el tiempo transcurrido. Exacto. Entonces, luego que ya hemos mencionado esto, ¿cómo yo apodero al tribunal? Yo me dirijo del tribunal competente conforme a la materia y el derecho vulnerado y deposito una instancia con los motivos, el derecho que está siendo agraviado, por qué estoy siendo agraviado en ese derecho, mis conclusiones y todas las pruebas que haré valer en el proceso. Exacto. Entonces, luego que deposito esto ante el tribunal competente, que es un proceso para todos los tribunales, la ley rige ese proceso. Usted va al tribunal de tierra a hacer ese proceso, usted iría a la Cámara Civil, sería ese proceso. Entonces, luego que deposito esto ante el tribunal tiene un plazo de 3 días para emitir un auto que me autorice a mí citar a la parte accionada. Exacto. Entonces, cuando ya yo tengo el auto, que se debe notificar el auto, no puedo notificar la demanda sin el auto, tiene que estar el auto también anexo. Claro, pues no se le puede vulnerar el derecho de defensa de la parte accionada, de la contraparte. Nosotros que estamos reclamando derechos, debemos de también proteger los derechos de la contraparte. Que es lo que el juez va a ver en la primera audiencia. Entonces, posterior a eso, la notificación se debe hacer con por lo menos un día franco de antelación a la audiencia. Día franco son 3 días. Y el día de la audiencia, entonces, llegamos. Se va a conocer el amparo. ¿Cómo se conoce inmediatamente? El amparo? Sí, porque la ley establece que el juez, luego de emitido el auto, tiene que fijar una audiencia que no pasen los 5 días. Exacto. Sí, es express. Es algo express. Entonces, quédese con esa palabra para que analicemos algo unos minutos. Expedito. Entonces, posterior a eso, llega el día de la audiencia. En la audiencia, prácticamente se celebra salvo que haya una citación irregular o hay una persona que tenga que regular algo y que el juez pueda apreciar que realmente se le vulnera el derecho de defensa a una de las partes. O que sea necesaria una medida de instrucción. O que sea necesaria una medida de instrucción, exacto, algo especial. Y allí se conocen los argumentos y conclusiones de la acción de amparo. No hay plazo para escrito justificativo de conclusiones. No hay plazo para depósito de documentos posterior O sea, la parte accionada tiene que haber depositado anteriormente a la celebración de la audiencia sus documentos probatorios. Exacto, hacerlo valer el día de la audiencia. Así es. Pero ¿por qué esto? Porque el juez debe fallar en dispositivo. Es que se está vulnerando el derecho, un derecho fundamental, y es algo que no puede esperar. Exacto. Y el ahí juez, radica la importancia. Claro, es un derecho fundamental, y entonces la ley
le establece al juez que debe fallar en dispositivo. Entonces, para fallar sobre la barra, obligatoriamente tiene que presentarse todos los argumentos y pretensiones y las conclusiones y las pruebas. Y entonces, luego de que el tribunal tome la decisión sobre la barra, tiene 5 días para motivar entonces la decisión y así uno poder conocer los motivos. Pero ya inmediatamente tomada la decisión, pues deben de restaurar, si se le otorga ganancia de causa, se deben de restaurar esos derechos inmediatamente, porque de lo contrario puede fijar hasta un astrente para que se restablezcan esos derechos. Claro que sí. Entonces, cuando usted hablaba de expedito, me llama la atención que en la figura de la acción de amparo, el juez tiene un poder prácticamente activo. El juez puede ordenar medidas de instrucción. El juez puede ordenar una fijación de una citación, un día feriado. Puede ordenar un descenso también. Puede ordenar un descenso. Pero entonces yo establezco lo siguiente: el hecho de que en una ley no se establezca expresamente que el tribunal pueda fijar de hora a hora, no significa que el juez no puede fijar de hora a hora. Así es. Porque si le da el poder para poder citar hasta en un día feriado, y si la misma ley establece que el juez puede disminuir los plazos según la urgencia del caso, ¿cómo es posible que no se pueda citar de hora a hora? Entonces, yo soy de criterio que, tratándose de derechos fundamentales, tratándose de un derecho más expedito que aún el referimiento, se debe citar también de hora a hora. Entonces, esa es una de las peculiaridades que tiene el juez del amparo, que tiene un papel activo para custodiar e instruir el proceso. Giordano, vamos a una última pausa y al regresar quisiéramos que tú nos des algunos ejemplos de esas acciones de amparos que hemos escuchado a veces en las noticias y que puedan, ¿verdad?, ilustrar a nuestra audiencia de que real efectivamente es un recurso que se puede intentar y que se puede obtener resultados garantistas, que eso es lo que se busca. Volvemos en breve. Ese es el síndico, que ustedes saben que aquí nadie nos recogía la basura. Y desde que llegó Cholitín ahí, de una vez nos mandaron a recoger la basura 2 veces a la semana. Y Cholitín le está resolviendo los sectores. Y ustedes son testigos de que nosotros le solicitamos que nos limpiaran la calle principal. Y él dijo, vayan allá al Don Fello a limpiarle la calle principal. La verdad que estamos bien agradecidos con usted. Un aplauso al síndico. Una buena fumada puede contar su historia. Baron Deluxe Cigar Lounge, con un salón moderno y exclusivo para saborear el placer. Varios tipos para elegir, cada uno hecho a la medida para una experiencia sorprendente. Abiertos en Higüey, calle Bienvenido Creales, Plaza Aura Local 3A. Para pedidos 829-242-0692. Baron Deluxe, el placer de fumar. Estamos de regreso con su programa Diálogo Jurídico, hoy acompañada del licenciado Giordano Mejía, quien nos ha expuesto todo lo que son los derechos humanos y en especial la acción de amparo. ¿Qué ejemplo, Giordano, tú nos puedes dar para que nuestra audiencia sepa qué tipo de acción de amparo pueden incoar a la hora de verse vulnerado su derecho fundamental? Sí, mire, la pregunta es muy importante y obligatoriamente me remite a establecer que la misma Constitución lo establece, valga la redundancia, de el conflicto entre derechos humanos, que es cuando dos derechos humanos coliden. Yo recuerdo que eso fue un tema que dio mucho de qué hablar en su momento cuando comenzaron estos procesos. Y según la doctrina y la jurisprudencia,
no hay un derecho humano más importante que otro. No. Y así mismo lo deja saber el Tribunal Constitucional. A mí me llama la atención de las sentencias del Tribunal Constitucional que cada vez que ellos tienen que dirimir entre dos derechos fundamentales, ellos establecen, en este caso en específico, este derecho humano prevalece sobre este, pero no significa que ya esto es un marco legal para que siempre ese derecho humano prevalezca sobre este. Es decir, depende de las circunstancias. Que siempre tienen que verse las circunstancias. Correcto. Como en el siguiente ejemplo. En una ocasión, la filial de profesores de Barahona estaban haciendo huelga. Habían iniciado un proceso de huelga por mejor calidad de vida y aumento salarial. Y para ello entonces suspendieron las clases, las docencias. Ya. Los padres de todos los estudiantes dijeron, bueno, en términos llanos, esto no puede ser posible. Claro. Porque mi hijo tiene que educar. Me imagino que habían transcurrido, cuando viene a ver, más de una semana, porque claro, ya que tuvieron que acudir a una acción de amparo. Ya tenían varios días, claro, y era de manera recurrente. Entonces se apoderó al tribunal el amparo, el tribunal falló a favor de los profesores. Pero ahora bien, se escaló al Tribunal Constitucional. Sí. Y aquí entonces el Tribunal Constitucional hace el siguiente análisis, que es el derecho a la huelga. El derecho a la huelga versus el derecho a la educación. Exacto. Frente a los menores, ¿verdad? A los niños. Exacto. ¿Qué es el derecho a la huelga? Ok, usted puede hacer huelga. Según el artículo 128 de la Constitución, uno de sus numerales establece que usted puede hacer manifestaciones, pero que no altere el orden público. Exacto. Que no impide el funcionamiento de las funciones públicas, y que no agravie a terceros. Exacto. Entonces, entonces tenemos de este lado el derecho a la educación, que es uno de los derechos fundamentales más importantes y tal cual como establece el Tribunal Constitucional, en el momento de la niñez y adolescencia es uno de los derechos más importantes porque ayudan a la formación del niño y adolescente. Exacto. Entonces, ponemos en balanza cuál derecho con afinidad a la dignidad está siendo más perjudicado. Los profesores que quieren un mejor sueldo o los estudiantes que quieren una mejor calidad de vida, están en proceso de formación, y estamos hablando de que en la región, según la sentencia, había unos 30,000 niños afectados. Afectados, ya. Entonces, cuando el Tribunal Constitucional ve esta situación, claro, dice, aquí tenemos que salvaguardar el derecho de los niños, niñas y adolescentes. Es más importante porque va más encaminado a la dignidad humana y está siendo más vulnerado este derecho. Y ahí entonces falló y a favor de los estudiantes. Claro, sin quitarle méritos, ¿verdad? A los profesores que también tenían su derecho a la huelga, pero lamentablemente sí había que poner en balanza cuál de los derechos pesaba más. Sí. Y qué consecuencias. Las consecuencias eran todavía más drásticas frente a los niños que semanas y semanas no estaban tomando clases, más de 30,000 niños, evidentemente que ahí tenían que tomar una decisión importante. Y me llamó la atención porque ahí es donde el Tribunal Constitucional establece, pero esto no significa que siempre el derecho a la huelga, el derecho a la educación va a prevalecer sobre el derecho a la huelga. Claro. Era el análisis de ese caso. Exactamente. Entonces ese es un ejemplo de cómo se pueden dirimir los derechos humanos en una acción de amparo o en una revisión a una sentencia de amparo, y ahí denota la importancia de poder tener acciones y un marco legal que pueda regular esto, ya que son los derechos más importantes para el ser humano. Muy bien, Giordano, de verdad que te agradecemos mucho que tú hayas podido compartir estos conocimientos con nuestra audiencia, sobre todo ese ejemplo que marca la diferencia de conocer las acciones y también las decisiones que pueden, o sea que vale la pena llevar acciones a los tribunales para que sean reconocidos estos derechos y hasta llevarlo al Tribunal Constitucional si es necesario. De verdad, muchas gracias y a ustedes siempre agradecida de su sintonía. Hasta una próxima.